¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Este ya es correspondiente a la semana 12, creo, ¿no? Semana 12. Entonces, tanto la semana anterior como esta semana estaba programado desarrollar lo que es unos sistemas de instalaciones fotovoltaicas, pero dirigidas a bombeo solar, ¿sí? Perdón, para bombeo solar entonces. Habíamos hablado ya en la anterior clase sobre instalaciones en las que había inversores que netamente funcionaban con electrobombas de corriente alterna, ¿no? Bueno, entonces estos sistemas que eran para bombas más grandes, trifásicas, incluso industriales. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un sistema de bombeo con bombas más pequeñas, algunas soluciones que actualmente acá en el mercado de Juliaca están proporcionando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos dirigido a uno de sus compañeros que tiene su empresa, él ya realiza venta, instalación, mantenimiento de equipos de generación fotovoltaica, bombeo solar, ¿no? Y todas aplicaciones que se le pueda dar de la energía solar. Bueno, nos ha compartido algún material que él tiene, ¿no? En sus trabajos que ha desarrollado. Y justamente eso es lo que vamos a presentar hoy día, ¿ya? Somos 13 participantes. Voy a dirigirme antes al aula virtual, al Moodle. ¿Qué es lo que tenemos en el Moodle? A ver. Mm, el grupo A, no sé si ha marcado asistencia, el grupo A. A ver, grupo A. Ustedes son los del grupo B. Está faltando. Hoy día es 23 chispas. No les he llamado asistencia y tampoco nadie me dice nada. Bueno, ya. Indicarles, jóvenes, siempre que al final de la clase vamos a tener un foro de lo que se ha hablado. Solo de lo que se ha hablado. ¿Ya? Entonces estemos al pendiente siempre de ello, que no nos caiga de sorpresa. Al grupo A, ¿cómo vamos con la lista? A ver. Grupo B, grupo B. Desde las 10:30 hasta las 12 p.m. Ya está. En este momento estoy activando el modo automático, así que de una vez usted ingrese y marque su asistencia. Ya, asistencia del grupo B, ya está activado. Sí, ya está activado. Entonces pueden 10:30, 12 p.m., hoy es 23. Hoy sí, pues ya es 23, mañana es Navidad, miren, ¿ah? Chispas, Navidad. Ya marquen su asistencia, a ver si les permite. A ver, vamos a ver. 10:30 p.m., 12. Sí, ya está marcando, está bien. La marquen siempre. Ya está.
Voy a compartirles esta carpeta que es de la semana 12. Obtener enlace, sí. Copiamos enlace y listo. Me voy a ir al chat y aquí en el chat les estoy compartiendo la carpeta. Pueden acceder desde ahí, ¿ya? Para que vayan revisando la información. Después me dirijo por aquí, ¿dónde está lo de hoy día? Esto no es. Esto es. Igual les voy a compartir también este link por el chat. Listo. Vamos abriendo esa información y también los que están entrando recientemente vamos marcando nuestra asistencia. Listo. Aquí está. Jóvenes, el presente material que se va a mostrar acá es a forma introductoria a fin de que podamos nosotros entender más o menos el material que nos ha compartido su compañero. ¿Ya? Este es un trabajo que consiste en una instalación solar fotovoltaica para bombeo de agua, pero por riego, o para riego en todo caso, ya para riego. No nos indica si es riego, aspersión, goteo, no nos dice, pero se trata de un sistema de bombeo solar. En el trabajo nos indica por acá, nos habla de algunos principios a tomar en consideración para la generación de energía fotovoltaica.
cosa que usted ya conoce y usted lo ha visto en sus cursos de teoría, mm, y constantemente también está hablando de los paneles, los modos fotovoltaicos. No sé si esta formulita de acá ustedes la conocen, que la energía esté en función de la longitud de onda. Esta es la constante de Dirac, creo. A ver, eh, ¿dónde está? Ah, la constante de Planck, mejor dicho. Dirac es otro. La constante de Planck, la velocidad de la luz y la longitud de onda, h. Bueno, no sé si han visto esta expresión, jóvenes, que te habla de velocidad de la luz, te habla de la constante de Planck, te habla de la longitud de onda. O sea, son términos que para muchos es desconocido. Pero si nos vamos a la parte del estudio de la física teórica, la cual posteriormente se utiliza en módulos fotovoltaicos, entonces ahí ellos trabajan bastante con estas expresiones. ¿Qué es lo que yo más o menos quiero darles a entender? Eh, Más de uno de repente tiene proyectado continuar sus estudios en cuanto a instalaciones, módulos fotovoltaicos, o instalación, o hacer una maestría, una especialización tal vez, pero más que todo a nivel de maestría. Muchas veces eso no hay acá en Puno, ni siquiera a veces en Perú, hay en el extranjero, o si hay en Perú, hay en Lima, caso la Universidad Católica, Universidad UNI, ¿no? Entonces ahí le dan bastante importancia justamente podemos considerar aparte de la física teórica, que explica bien cómo funciona cómo es que trabaja los módulos, las celdas fotovoltaicas y también los módulos fotovoltaicos. ¿Ya? Entonces, el efecto fotoeléctrico, precisamente, no sé si ustedes han visto con el curso de teoría, si lo han visto, qué excelente, fuera bueno. El efecto fotoeléctrico en este caso, Albert Einstein, creo que es, ¿no? El que ha estado viendo esa parte. Y premio Nobel incluso, ¿no? Gracias al efecto fotoeléctrico. Muchos piensan que Albert Einstein, premio Nobel por la bomba atómica, no. Albert Einstein tiene premio Nobel justo por el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico nos indica que la incidencia de energía en forma de luz, más que todo en fotones, que incidan sobre una superficie que tiene bastante cantidad de electrones libres, entre paréntesis sería, por ejemplo, un semiconductor, le incide energía a los electrones libres y estos a su vez se excitan, adquieren energía para poder moverse, para poder dar saltos, desplazarse. Ese movimiento del electrón justamente es corriente eléctrica, o sea, te genera una diferencia de potencial, ¿ya? Porque usted sabe que la corriente eléctrica es el flujo o el movimiento de electrones, ¿no es cierto? No es que el electrón se mueva de uno a otro punto, no, se sacuden, se agitan. Ese agitamiento, ese movimiento de los electrones es la corriente eléctrica, jóvenes. Ah, o sea, si se mueven los electrones se genera corriente eléctrica. Sí, sí, si podemos considerarlo, sí se genera electricidad. Ya, entonces lo que se tiene que buscar es cómo mover los electrones. Y justamente el efecto fotoeléctrico habla de ello. ¿Ya? Hay detrás de una celda fotovoltaica, hay todo un amplio estudio. Y muchos dirán, pero ¿para qué me interesa a mí eso? Si para mí como instalador, como proyectista, suficiente con tener en conocimiento lo que es mi voltaje en circuito abierto, corriente en circuito cerrado, de cortocircuito, la máxima potencia, la potencia misma, el voltaje y todo, son parámetros que es lo único que me sirve para mi dimensionamiento, pensarán ustedes, ¿no? ¿Y para qué me hablas de física? ¿Para qué me molestas con esto de electrónico, de efecto fotoeléctrico? Einstein? ¿Para qué me molestan? Estarán pensando. Es que justamente, jóvenes señoritas, el desarrollo de nuevas celdas o nuevos modelos monocristalinos, policristalinos, amorfos, transparentes, y ustedes no me dejarán mentir,
cada vez aparecen celdas o módulos fotovoltaicos con mayor eficiencia, más económicos, que ya es amigable con el medio ambiente, que ya no le afecta tanto la temperatura, que puede captar incluso la irradiancia en la noche, dicen algunos. Y eso justamente, jóvenes señoritas, nace a partir del estudio de, podemos decir, como parte puede ser la física de estado sólido, lo que son el estudio de los materiales semiconductores, y entre otros. Ese estudio justamente genera nuevo conocimiento. Nosotros no tenemos la suerte, pero los chicos de Católica, del área de física, ellos sí cuentan con un laboratorio en donde combinan distintos materiales, hacen pruebas y ellos generan otros, o propuestas al menos de estudio de celdas cada vez más eficientes, de diferentes formas, que sean transparentes, como les decía hace rato, y con ciertas cualidades, ¿ya? Entonces, para eso es que sirve la parte teórica de estos módulos fotovoltaicos. Yo no sé si ustedes lo han tratado, o al menos no, poco tiempo que estoy acá en la UNAG, no he visto en la parte de la currícula justo ese estudio, que considero sí es muy importante. No lo han visto acá en la carrera, ya no lo van a ver tampoco, porque en noveno décimo no, eso ya no se hace, lo verán en otro sitio, ¿no? Y van a tener que aprender cada uno por su cuenta, ¿ya? Hay toda una ciencia encerrada detrás de un panel, de un módulo fotovoltaico. Bien, justamente acá está el gráfico que les decía que la luz en forma de fotones incide cuando tienes en este material que por lo general es semiconductor, electrones libres, y estos saltan, se mueven. Al moverse, al desplazarse, se genera una diferencia de potencial y magia. Ese es el voltaje que usted tiene, ¿no? En una celda, pero esa celda trabaja en conjunto con otras celdas y en sí forman un panel o un módulo fotovoltaico. Bien, aquí está la explicación, les he pasado el link, a ver si lo revisamos, lo leemos, ¿ya? Usted ya conoce esto, un módulo solar monocristalino, policristalino. Yo creo que a estas alturas debemos entender muy bien cuál es la ventaja de uno sobre otro. Si bien es cierto, uno es más eficiente que el otro, pero a condiciones de irradiancia uno se calienta más rápido que el otro. Usted sabe que el panel, el peor enemigo es la temperatura, ¿sí? Es la temperatura, la suciedad, el polvo, pero la temperatura, ¿sí? El polvo se puede lavar fácilmente con agua, con lluvia, pero la temperatura, ¿qué haríamos? Aislarías un panel, pero ya también si lo vas a aislar no va a disipar calor, o sea, tiene un problema más grave. O sea, la temperatura es crucial. ¿Quién se calienta más rápido? ¿El oscuro o el de este color? El oscuro, más rápido calienta, ¿no? Bien. Arquitectura del sistema, en propuesta, lo que está haciendo en el trabajo. Está trabajando con una bomba solar que, como ya usted entenderá, ya conoce también sus paneles solares, su controlador, controlador de carga y controlador de la electrobomba. A esta altura, a la diferencia de altura entre el nivel de acá, desde donde va a bombear, hasta donde se desea llevar el agua, se le llama altura estática. Ya, esa es la altura estática. ¿Qué más? ¿Qué más? Tubería de distribución, y esta vendría a ser inmersión de la bomba. Nivel frenético, altura estática, y esta es la bomba solar. Bueno, hay que considerar, jóvenes señoritas, que de estas bombas hay de corriente continua y de corriente alterna. Justamente en la clase anterior habíamos hablado de bombas de corriente alterna, trifásicas, industriales, semi-industriales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de bombas de corriente continua, ¿ya? Eh, Cuando se trata de este tipo de bombas, tiene un dispositivo que es un controlador, regulador, que lo que hace es lo siguiente, ¿no? Nos indica, este dispositivo electrónico es el encargado de controlar el funcionamiento óptimo de la bomba de agua. El controlador ayuda a maximizar el rendimiento energético de los paneles solares. ¿Cómo así? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es que un regulador controlador maximiza el rendimiento energético de los paneles solares?
usted recordará que habíamos hablado del seguimiento del punto de máxima potencia. Esa es una tecnología MPPT que utilizan algunos de estos dispositivos, y como también utilizan tecnología PWM, ¿no? Para hacer un control de, por ejemplo, de carga de batería, controlador de carga de batería, ¿no? Esas son las más conocidas, el con PWM y el otro que es MPPT, ¿ya? Entonces, con MPPT, sí, es posible maximizar el rendimiento energético de los paneles solares, ¿no? Al aplicar nosotros esa tecnología, nos permite indicar que las bombas de agua funcionen durante periodos de menor irradiación solar, ¿no? Justamente cuando se tiene poca irradiación solar, la tecnología MPPT lo que hace es tratar de extraer lo más posible la energía existente en los paneles fotovoltaicos. El controlador además regula el funcionamiento de la bomba, desconectándola cuando el depósito donde se bombea al agua haya llenado a su máxima o bien a su mínima capacidad. Esto gracias a que tiene un conjunto de sensores que se podría instalar tanto en la cisterna como en el tanque. No podemos considerar la cisterna a este nivel, ¿no? Al nivel bajo y el nivel alto. En primer lugar, la electrobomba habíamos indicado que no debe trabajar en vacío, o sea, podría ser a medida de prueba, pero una electrobomba debería de trabajar, siempre es recomendable con agua, ¿ya? Para ello se instala un sensor acá que me va a indicar que existe por lo menos el mínimo de agua requerido para que empiece a funcionar la bomba. Por otro lado, cuando nosotros bombeamos y si es que utilizamos un almacenamiento, debemos de proteger de que ese almacenamiento no rebalse, ¿sí? Entonces, para lo cual también tendrá que instalarse un sensor de nivel en la parte superior. Y eso va a hacer que la bomba, cuando no haya agua, se apague, cuando se esté rebalsando, se apague, que la bomba cuando haya agua y cuando se requiera agua arriba, funcione bajo estas condiciones. Y eso justamente lo va a hacer este controlador. Más aún si es un controlador exclusivo para sistema de bombeo. Acá nos habla de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Características más importantes que, bueno, sería redundar demasiado porque usted ya conoce, sabe qué características resaltan en la selección de un módulo fotovoltaico, ¿no? Ahí se tiene modo fotovoltaico, se puede ver un corte transversal, están las celdas interconectadas unas con otras, enseriadas en algunos casos, y finalmente acá la caja de bornes se puede apreciar, como ya ustedes también me imagino que lo han visto en los otros cursos, se tiene acá un diodo, claro, es un diodo, ¿no? Entonces, el diodo lo que hace es sirve como dispositivo de protección, hace que la corriente fluya en un solo sentido y no retorne. ¿Qué más se toma en consideración para un sistema fotovoltaico, de bombeo fotovoltaico? Siempre la irradiancia solar, eh, temperatura y entre otros, ¿no? Este gráfico ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, saben de qué se trata. Es el gráfico de corriente versus tensión. En primer lugar, a diferentes irradiancias, 600, 800 y 1000 watts metro cuadrado, y ahí se puede apreciar de que es proporcional a la irradiancia el nivel de corriente, por ejemplo, de cortocircuito. Aquí claramente el cortocircuito, la corriente de cortocircuito a una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado es aproximadamente 9 amperios. A una irradiancia inferior de 600 watts metro cuadrado se tiene una corriente de 5.4 amperios aproximadamente. Por otro lado, también se conoce, se sabe muy bien de que el módulo fotovoltaico va a generar en función de la temperatura. A mayor temperatura se tiene menor productividad de energía del módulo fotovoltaico, ¿no? A mayor temperatura, menor productividad, es inverso. Por ejemplo, acá a 15 grados centígrados podemos verificar que la corriente en voltaje abierto es aproximadamente 40, 35
738 voltios en circuito abierto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, no es cierto? Se puede verificar que a 15 grados centígrados eh, la irradiancia se comporta, mejor dicho, a 15 grados centígrados se tiene un voltaje en circuito abierto de aproximadamente 40 ya, podemos decir 40 voltios. Esto en condiciones en las que la irradiancia tiene un valor de 1000 watts metro cuadrado. ¿Ya? Estos gráficos usted ya los conoce, los ha visto en los módulos fotovoltaicos. E incluso acá nos estaría faltando lo que es la potencia, ¿no? La gráfica de potencia, ¿no? En acá justamente. Bien, por aquí se tiene el gráfico de potencia, pero vamos a leer para entender estas de acá, el voltaje en circuito abierto. A ver, ¿qué nos indica? Cuando se habla de temperatura alcanzada en la célula del módulo, se entiende que es la temperatura que tiene la superficie del panel fotovoltaico. ¿Bien? Ahí no creo que haya inconveniente en entender. Que evidentemente no tiene que ser igual a la temperatura ambiente. Y ya sabemos que la temperatura del panel es mayor a la temperatura ambiente. Experimentalmente ya se ha visto y se ha comprobado. Puesto que la superficie del módulo se calienta por la radiación solar que recibe. Un módulo fotovoltaico puede trabajar dentro de un rango determinado de valores de intensidad y de voltaje, dependiendo de la intensidad de radiación solar recibida, la temperatura alcanzada en su superficie o el valor de carga eléctrica que alimenta. En la figura que se observa acá, jóvenes, señoritas, se presenta esquemáticamente en línea continua la curva intensidad y tensión. Esta es la curva, intensidad versus tensión de un módulo fotovoltaico cualquiera, mientras que en la línea discontinua, es decir, esta línea que está aquí, se presenta la potencia entregada por el módulo para dos situaciones de trabajo, A y B. ¿Ya? Entonces acá tiene usted dos puntos, el punto A y aquí el punto B. De la figura se observa que se debe hacer trabajar al módulo fotovoltaico en el rango de tensión máxima, potencia, para así obtener su mayor rendimiento. ¿Dónde se genera la máxima potencia? Justamente por acá. ¿Sí? Justo por acá. ¿No? Si tienes la curva, ahí está la curva. Entonces por acá se genera el punto de máxima potencia. Si por acá está el punto de máxima potencia, entonces nosotros deberíamos trabajar en ese voltaje, que es el famoso voltaje de máximo. ¿Sí? Ahí está el voltaje máximo. Bien. En resumen, en función de la radiación solar, la temperatura de las células del módulo, que dependerá a su vez de la temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, material de fabricación del módulo, y de la carga eléctrica que alimente el módulo fotovoltaico, generará una determinada intensidad de corriente a una determinada tensión, y cuyo producto marcará la potencia eléctrica generada por el módulo. Bien, justamente esta prueba estaba programada para el día de hoy. El día de ayer yo me dirigí a Yavax. Queríamos hacer unas pruebas, pero lamentablemente no se ha podido porque ha llovido todo el día. Justamente hoy, bueno, para que no suceda lo mismo de ayer, aquí en Puno, por ejemplo, está haciendo sol. No sé cómo estará en Juliaca, pero ayer no, para nada no se puede trabajar. Día en la mañana y en la tarde, lluvia. Entonces no nos ha permitido hacer esa prueba. Ya compré los accesorios para medir tensión y para medir corriente, ¿no? Y se quería probar eso, pues, porque la vez pasada solamente hemos medido corriente y nos faltaba medir tensión. Y si no mides tensión, a pesar de que tengas corriente, no podíamos medir la potencia que nos está entregando el módulo fotovoltaico. Entonces, quedaría eso pendiente. Posiblemente la semana entrante, el día miércoles, nos dirigimos a Yavacas para hacer esa prueba. O si es que dispondrían de tiempo, sería el sábado, tal vez, para hacer esa prueba de potencia. Pero va a depender bastante de las condiciones climáticas. Ahora vamos a tener ese problema, ¿ya? Entonces, como nos dice claramente, tiene que medir la corriente y la tensión. Si te mide la corriente no te sirve de nada. Recuerda que potencia
es igual a corriente por voltaje, ¿no? Y se requiere ambos para medir. Bueno, ¿qué más? Para ese trabajo ha utilizado un módulo monocristalino de este modelo, ISF255 marca Isofotón. Estos parámetros, jóvenes señoritas, yo considero que usted ya los entiende y saben en qué situación nos sirve ello. Habíamos hablado en el caso de selección de inversores, microinversores, se debe tomar en consideración siempre estos valores, ¿no? Porque está en función de estos valores. Puede ser que el seguimiento del punto de máxima potencia que tenga un inversor no se adapte a las condiciones de este panel. Tú te puedes comprar un inversor, un microinversor muy caro, que tenga la mejor tecnología MPPT, pero si utilizas un panel cuyo rango, parámetros eléctricos que como puedes ver aquí, no están considerados dentro del rango de trabajo del MPPT del inversor que te compraste, es por las puras. Por muy mejor que sea tu inversor, si tu módulo fotovoltaico no trabaja dentro de los parámetros requeridos por este inversor, un microinversor, no va a generar, claro, sí, pero no va a trabajar el MPPT. Bien, entonces esto siempre hay que tomar en consideración esta parte. El regulador de carga que ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, muchos han trabajado con estos equipos, pero a lo que yo me quiero dirigir en todo caso es, a ver, ¿qué tenemos? La instalación, ahí está la bomba sumergible, la batería, panel regulador, es un sistema aislado y además está decirles, ¿qué nos da a entender por acá? A ver, asimismo, en la actualidad la mayoría de los reguladores de carga disponen de una función que permite maximizar, ahí está, una función que permite maximizar la energía capturada por el generador fotovoltaico de uso de una tecnología específica de, ¿qué dice? De seguimiento y búsqueda. ¿De qué? Del punto de máxima potencia de funcionamiento del generador. El famoso MPP, que en este caso le pone es Maximum Power Point, ¿no? El otro es MPPT, Tracking más lo agrega. También llamado, ahí está, tracking acá, ¿no? Tracking. MPPT de inglés, track, seguir, rastrear. Seguimiento del punto de máxima potencia. El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daños unos valores de tensión nominal e intensidad máxima de acuerdo a la configuración del sistema. Bien, ¿cómo habíamos indicado que se hace el sistema de bombeo? ¿Cómo se hacía el sistema de bombeo? ¿Cómo podíamos más o menos configurar? Primeramente usted tiene que ver la necesidad. ¿Cuánto de agua necesita? ¿Cuántos litros de agua necesita? El recurso después tenía que usted ver. ¿Cuál es mi recurso? O sea, ¿cuántas horas solares pico tengo yo en el lugar donde yo voy a hacer la instalación? Si tienes 8 horas solares pico, que es mucho, me parece incluso, o ya, más realistas, 5 horas solares pico, 5 horas. Ese es tu recurso. Ahora, ¿cuánta es la necesidad de agua que usted tenga? 1000 litros de repente. Entonces, esos 1000 litros usted tiene que llenarlo en 5 horas. Hasta ahí estás trabajando con el recurso y la necesidad, ¿sí? Ya has buscado una bomba que se preste a ello, ya se presta a ese sistema de bombeo. Ahora tienes que buscar el medio de energía que movilizará esa bomba, a esa electrobomba. Allá tienes que buscar un controlador y un generador fotovoltaico que está constituido por los módulos fotovoltaicos, ¿no? Esa es la manera bueno, considero yo que esa debería ser la mejor manera de hacer un dimensionamiento. Ver la necesidad, ver el recurso, seleccionar la bomba en base a ello, verificar nuestro generador fotovoltaico, porque la bomba te va a dar el requerimiento de energía. Si usted tiene requerimiento de energía, en base a ello ya puede dimensionar cuántos módulos fotovoltaicos va a necesitar. Bien,
Para el seleccionamiento de bombas solares sumergibles, en realidad hay bastantes expresiones, pero al final todas las expresiones te llevan a lo mismo. Una de ellas, por ejemplo, para este trabajo que ha tomado aquí, que se les está mostrando, del cual les he compartido el link, nos indica de que el requerimiento de energía, en este caso en kilowatt hora, se calcula mediante el caudal, la altura de descarga y la eficiencia, ¿no? El caudal nos los da en la placa de características, la altura de impulsión, eso usted lo determina, y el rendimiento de la bomba que también te lo da en la hoja de características o en la placa, ¿sí? En algunos casos esto hay que sobredimensionar un poco y sí creo que lo hacen más abajo porque siempre hay que considerar lo que son pérdidas, pérdidas en válvulas, pérdidas de rozamiento, pérdidas en los accesorios, codos, Ts, uniones, etcétera. Entonces, esas pérdidas son muy importantes y obviamente tiene que influir en el cálculo, ¿no? No lo está haciendo directamente aquí, pero yo supongo que más abajo sí lo debería de agregar un ligero margen, ¿no? De repente un 15, 20, 35, 45, 50%. Se sobredimensiona. Y a ello incluso se puede agregar las pérdidas que puede haber por el lugar de instalación. No es lo mismo instalar una electrobomba a nivel del mar que instalar una electrobomba a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones de oxígeno, presión, entre otros, influyen bastante en los equipos. Más que todo, también en los equipos electrónicos. Y también por ello hay que hacer un sobredimensionamiento. Derrateo, le dice. Derrateo por el lugar de instalación. ¿Qué es el derrateo? Bueno, derrateo para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el derrateo? Hay que hacer derrateo por pérdidas, digamos. Entonces es como un recálculo que usted tiene que hacer adicionando las pérdidas que va a haber en el sistema. Derrateo por altitud. No es lo mismo instalar, como les decía, a nivel del mar que instalar a 5.000 metros por nivel de altura. Por lo general, ya se ha comprobado de que equipos electrónicos, inversores, microinversores, variador de frecuencia, arrancadores, PLCs, electrobombas, tienden a disminuir su capacidad de potencia, trabajo, energía, entre otros, cuando trabajan a niveles altos sobre el nivel del mar y se hace un derrateo para ello también. Entonces, por ejemplo, la vez pasada nosotros estamos haciendo una cotización de un sistema de bombeo para aquí, para Puno, ¿ya? Para una instalación que tienen acá. Entonces, el señor de Lima me hace la cotización para el sistema de bombeo. Lo primero que me pregunta, ¿no? ¿Cuánto va a ser tu bomba? Porque ya estaba la electrobomba ahí, lo único que hacemos es automatizarlo nada más. Entonces, nos pide toda la información y nos saca un presupuesto. Adicional a este presupuesto, nos coloca lo que es el derrateo. ¿Qué derrateo? Me dice el derrateo por la instalación. O sea, hay que sobredimensionar ciertas cosas, porque tú estás trabajando a 3.800 y pico metros sobre el nivel del mar. Y acá en Lima trabajan con otros. Ahora, en Lima también hacen su otro derrateo, me imagino, por la humedad que existe. No, el cable ya sea un cable especial, el material de la bomba, la carcasa va a ser especial, ¿no? Las tuberías lo mismo. Esas cosas, por más pequeñas que sean, influyen bastante. Ese es el derrateo, ¿ya? No te vas a olvidar. En algún momento siempre vas a escuchar de derrateo. Y en el área de instalación, en el área de dimensionamiento, en el área de mantenimiento, para nosotros, ese es derrateo. Tal vez derrateo, en otros términos, o sea, en otras, lo utilicen con otro significado, pero que debería ser similar, pero para nosotros que estamos en el área de ingenierías, derrateo es para hacer un cálculo, un recálculo, un replanteo, ¿ya? Estos datos ya lo tenemos, nos los da ahí. Por acá también hay que considerar el espaciamiento que existe entre este tipo de bombas. Es una bomba sumergible, como cualquier motor eléctrico, siempre va a calentar.
por pérdidas. Ya eso ustedes lo conocen, lo manejan muy bien. Pérdidas por corrientes de Foucault, creo que le dice, por lo que es histéresis, y eso se refleja en el calentamiento. Y como hay calentamiento, tiene que haber un modo de disipación de calor. Justamente acá te habla de un espaciamiento entre el pozo y el equipo, no tiene que estar muy pegado, ¿no? Acá nos habla de un espacio, un distanciamiento que tiene que haber entre ellos, ¿no? Como te das cuenta que no está pegado. Bien, en cuanto al cableado eléctrico que usted va a utilizar, hay que tomar siempre en consideración la caída de tensión permisible. Para instalaciones de corriente alterna, por ejemplo, para una instalación en donde de la cometida de tu casa hacia el centro de carga sería, por ejemplo, donde voy a enchufar un motorcito o bueno, cualquier equipo, ¿no? La caída de tensión no debería superar los 2,5%. Es decir, si tú tienes 220 voltios, no debería de superar el 2,5% de 25 voltios. ¿Sí? Eso es bajo norma, ¿eh? Bajo norma. Ahora, en instalaciones fotovoltaicas, hoy no estamos grabando, vamos a empezar a grabar otra vez. Listo, ya estamos grabando. Vamos a grabar de manera intermitente, ¿ya? Hablábamos sobre el cableado eléctrico. Decíamos que este debería de- de superar los niveles exigidos de caída de tensión. Aquí, por ejemplo, aquí abajo, nos indica los niveles de caída de tensión permisibles entre panel y el regulador, ¿no? Que es un 3%. ¿Qué significa? Si por decir, si tu panel es de 10 voltios, ¿no es cierto? 3% sería 0,3 voltios. O sea, no debería no debería variar en 0,3 voltios. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque muchas veces el panel puede estar ubicado de repente a 10 metros del regulador. Y debido a esa distancia hay una caída de tensión. Y acá nos está indicando que la caída de tensión entre un panel y un regulador debe ser como máximo 3%. Y es más, lo recomendable es 1%, para que trabaje muy bien. Entonces, nuevamente, a ver, si tenemos 10 voltios, por decir, provenientes de nuestro panel, idealmente, ¿ya? O si no 100, ya está. 100 voltios. Has instalado varios paneles en serie, en paralelo, y te botas 100 voltios, justo a la salida. Pero vas a instalar el regulador a unos 10, 20 metros, qué sé yo. Entonces, la caída de tensión debería no superar los 1%. O sea, si usted tiene 100 metros, 100 voltios, mejor dicho, 100 voltios, entonces el 1% de 100 voltios sería 1 voltio. ¿Sí, pues no? A ver, uno entre sí. Sí, pues, 1 voltio. 1 voltio. Lo recomendable es que la caída de tensión sea 1 voltio. A lo máximo 3 voltios. ¿Ya? Ahora, entre el regulador y la bomba sumergible, y ya sabe que estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Sabe usted qué es un regulador y qué es una bomba sumergible? Recuerda que va primero del panel al regulador y del regulador a la bomba sumergible. Entonces, en una bomba sumergible no debería de superar el 3%. Eso es lo que le indica aquí. Bien, entonces, si usted tiene, digamos, 100 voltios de salida en el regulador, pues, idealmente, entonces lo más recomendable son 3 voltios, como caída de tensión. Ahora, exagerando sería 5 voltios, pero no es recomendable. Ya. Esta expresión que se ve aquí, esta expresión, le permite a usted determinar la sección de conductor a utilizar dependiendo siempre de los niveles de caída de tensión recomendada. Está en función de la longitud del cable o del conductor, ¿sí? Porque a mayor distancia hay más caída de tensión. Eso ya se conoce. Está en función de la corriente que circula por ese conductor. Está en función de la caída de tensión permisible y también del factor de potencia. K no, es la conductividad, me dice, del conductor.
dependiendo si es de cobre o es de aluminio. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted ha hecho el cálculo eh, para unos 100 metros, por decir, y usted está superando el 5% de caída de tensión? En esa situación, lo que tiene que hacer es aumentar la sección del conductor. Tiene que ser el cable más grueso, en otras palabras. ¿Ya? Porque cuando el cable es más grueso, disminuye la resistencia y aumenta la conductividad, obviamente. Entonces, esta expresión que está aquí, esta expresión, te indica cómo calcular la sección de conductor a utilizar. Algo muy importante es recordar que la sección de un cable, esta es la sección o sección de área transversal también, es en milímetros cuadrados, como puedes ver acá, milímetros cuadrados, de 1.5, de 2.5, por ejemplo, de 1.5 soporta hasta 30 amperios, ¿no? Y esta también ustedes la conocen. Cable de 2.5 soporta, dice, 41 amperios. Cable de 4 milímetros cuadrados soporta 55 amperios. Jóvenes señoritas, estas tablas que tú aprecias aquí, las puedes encontrar también en el Código Nacional de Electricidad. Las puedes encontrar también en la ficha técnica del fabricante del conductor que usted ha comprado o adquirido. ¿Sí? De preferencia, recomendamos siempre trabajar con un conductor que preste las garantías tanto en funcionamiento, de instalación, de tendido. Muchas veces caemos en el error de conseguir el material más barato, el más económico. Y obviamente, a veces lo encuentras, ¿no? Acá en Juliaca sobre todo hay. Buscando encuentras. Te vas a la Riel, encuentras un cable. Mira, puedes cotizar en una ferretería eléctrica, por decir un cable de 2.5, ya, o uno de 4 ya está, cable de 4. Te van a decir, por ejemplo, 250 soles. Es una buena marca, recomendable, certificada, que presta garantía. Este mismo cable de 4 milímetros cuadrados te vas a ir a buscar a otro lugar donde no te van a darte boleta, donde de repente hasta se han podido sacar cable y tú ni cuenta te das y estás comprando. Vas a encontrar con 100, 150 soles. ¿Sí? Pero es otra marca. No, el vendedor te va a decir, pero es lo mismo, es otra marca, no, pero eso no debería de hacer jóvenes. ¿Por qué viene este impuesto? Trabajar con un conductor, y no solo con un conductor, sino con materiales, herramientas incluso de buena calidad, le va a ahorrar bastante en la parte de tiempo, dinero, y sobre todo va a ejecutar un buen trabajo usted. Si usted va a estar escatimando en estas cosas, ¿sí? No le aseguro un buen trabajo. Lo podrá hacer posiblemente, funcionará todo, pero no tiene la garantía. Usted como profesional siempre tiene que garantizar su trabajo, porque todo recae en la responsabilidad en usted. Usted es el profesional del área, usted es el ingeniero. No, pero lo ha instalado mi ayudante. No, no, no. Usted es el responsable, señor. ¿Ya? Usted tiene que responder por esto. No ha comprado buen material y mira cómo se está malogrando. Cuando por lo general ahorramos en estos materiales, excelente, has ahorrado, bueno. Pero cuando se trata de instalar, se trata de manipular, se trata de tender este cable, a veces resulta incómodo, porque su aislante es delgado, es bien delicado, se raspó con algo, ya se cortó, y imagínate un cable cortado, es, es un problemón, ¿no? Porque hay fuga de corriente, hay pérdidas, ¿no? Comprar un cable barato, por ejemplo, influye, no es fácil de hacer empalmes, porque se corta, estás pelando el cable, se te cortó, se te partió, el cable está reseco, lo doblas, se rompe, el cable pesa mucho, es muy rígido, no se puede trabajar, no se puede tender, ¿no? El cable su aislante es muy delgado,
es propenso a que se malogre. Entonces, desde ya ahí tienes puntos a favor. Has ahorrado, excelente, has ahorrado, pero el tiempo que te demora en instalarlo, el tiempo en arreglar la falla que te ha producido, la garantía, entonces ahí estás perdiendo. Por eso lo más recomendable siempre es trabajar con un buen material. Lo mismo en herramientas, ¿sí? Una buena herramienta siempre te va a solucionar problemas. Comprar una herramienta de juguete no conviene, ¿ya? Siempre tienen que equiparse con unos equipos, herramientas mecánicas, eléctricas de buena calidad. Hay que hacer el esfuerzo muchas veces. Bien, eso en cuanto a los cables. Ahora, por lo general, no sé, en el mercado muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, que cuando vamos a comprar, yo le digo, véndame cable de 4 milímetros cuadrados, pero 4 milímetros cuadrados no conocen. ¿Cómo 4? Me dice, debe ser grueso, me dicen ese cable, ¿de dónde? Y la mejor salida de las personas que venden es no tengo, te dice no tengo y se acabó, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos o gran mayoría están acostumbrados a trabajar con el sistema AWG, este sistema AWG, ¿ya? El American Wire Gauge, Gauge, creo que es este es, ¿no? American Wire Gauge. Eh, por ejemplo, acá, un cable de, digamos, 4 milímetros, ¿dónde está? Acá está, 4 milímetros. Aproximadamente, no es igual, pero aproximadamente se parece a un cable de 12 AW, ¿sí? Usted de repente está acostumbrado a trabajar con 14, con 16. Entonces, usted está trabajando implícitamente, si trabajas 16, con un conductor de 1.5 milímetros cuadrados. Bien. Eh, si vas al mercado y le dices, véndeme cable de 1.5 milímetros cuadrados, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es que no te van a responder. Pero si le dices, véndame cable número 16, ahí sí te van a despachar, Bien, entonces, mucha importancia, y esto no se olviden nunca, si ya lo sabían, en buena hora también, la conversión de los sistemas en AWG y en milímetros cuadrados. Y ahora nos indica acá, ¿no? Nos indica cuánto de corriente soportan cada uno de estos. Pero por lo general, yo siempre acostumbro a utilizar la tabla del fabricante del conductor que voy a adquirir, ¿sí? Aquí en el mercado de Juliaca, mayormente trabajan con Indeco, es un buen cable. Trabajan con la marca El Cope, también, con la marca Centelsa. Es lo más comerciable aquí. Tipo GTP, para hacer instalaciones fotovoltaicas es lo más recomendable porque es flexible, es más o menos como el cable automotriz. Sin embargo, y acá no vi mucho la utilización del cable de la marca Miguelés. El conductor Miguelés es una buena marca que, que se presta a bastantes aplicaciones fotovoltaicas de cajón, entra, que no hay mucho en el mercado de Juliaca. No conocen, no lo encontré. Y si uno que me dio, me lo quería vender al doble del precio que yo lo compré. ¿Ya? Porque no hay mucho, pues, cable. Entonces, el cable de la marca Miguelés, anótense, si fuera posible, marca Miguelés, que bueno, lo comercializa más en Lima, pero usted puede hacer pedido directamente. Cable Indeco que es importado, creo que hay cable Indeco boliviano, ya he visto el cable, el alambre boliviano, el alambre de cobre también hay boliviano, Indeco boliviano, no, o sea, hay una diferencia, variedad. ¿Cómo lo va a reconocer usted? Con la práctica, ¿sí? Con la práctica, no hay otra manera de reconocer el cable. Ya viendo su calidad, su acabado, el aislamiento, se da cuenta cuál es de mayor calidad.
¿ya? Y también con la práctica, ¿no? Con la experiencia que usted vaya adquiriendo. Bien, esto de la conversión es muy importante. El sistema de protecciones que ha dimensionado aquí, más que todo en la parte de corriente, está considerando previo cálculo, ¿no? Particularmente yo lo que más recomiendo es utilizar un sistema de protección en campo. Y el sistema de protección en campo, por ejemplo, acá es probando con un instrumento que mida la corriente, tanto en este circuito, que le mida la corriente aquí y que le mida la corriente por acá. A lo cual usted tendrá que simular condiciones de, digamos, de sobrecarga de una electrobomba, cerrando alguna válvula, o bueno, arrancando, encendiendo, haciendo pruebas en la bomba. En base a ello usted podría determinar, y con un instrumento, con una pinza perimétrica de preferencia, podrá determinar los niveles de corriente que están circulando en este circuito. Podrán determinar los niveles de corriente que están circulando en este circuito y también por acá, ¿ya? En vacío y con carga. En base a esas pruebas, usted puede más o menos dimensionar su sistema de protección, que por lo general está compuesto por fusibles, ¿sí? Fusibles. Termomagnéticos para DC sí existen, pero no son muy comerciales. Al menos acá en Juliaca se ha tornado un poco difícil encontrar un termomagnético de corriente continua. No hay mucho, ¿ya? ¿Qué solución le dan? Y he visto en algunas instalaciones fotovoltaicas pequeñas, medianas, ¿sí? Porque cuando la instalación fotovoltaica es más grande, ahí sí consiguen termomagnéticos de corriente alterna, de continua, sí hay. Pero cuando es una instalación pequeña, lo que vi es de que en lugar de ponerle una instalación, en lugar de poner un termomagnético de corriente continua, le ponen una de alterna. Y de la marca Shin todavía. Así. Y funciona, dice, ¿eh? Dice que funciona, dispara y todo eso. Pero personalmente no lo he visto y personalmente a mí no conviene hacer eso. ¿Por qué no conviene? Porque una onda de corriente continua es muy distinta a una onda de corriente alterna. La corriente alterna es una sinusoidal, la corriente continua es una onda recta. Cuando tú trabajas con un termomagnético de corriente alterna y estás en una instalación de corriente continua, aparentemente, entre comillas, estás protegiendo al sistema. Pero hay que entender de que la corriente alterna cambia, ¿no? Es una sinusoide, de más a menos, más a menos, más a menos. Entonces, he hecho la prueba en una instalación fotovoltaica de corriente continua, he colocado un termomagnético de corriente alterna, de 10 amperios más. Y he puesto el termomagnético en estado off, o sea, apagado. Supuestamente todo estaba desconectado, todo. Coloqué mi voltímetro en la salida del interruptor termomagnético y a pesar de que estaba con la cuchilla o el termomagnético abajo, había una salida de tensión que más o menos era inferior a 1 voltio, pero sí había. O sea, no corta por completo. Aparentemente usted está acortado por completo y ya bloqueó el sistema de corriente continua con ese termomagnético de corriente alterna, aparentemente, pero no, hay una salida. Y eso debido a que la onda senoidal va a se va a positivo, negativo, a una frecuencia de 60 Hz, que, que es la frecuencia en tensión alterna. Y estos equipos, los equipos de corriente alterna, lo permiten eso, están diseñados para ello. Por lo tal, cuando tú le inyectas corriente continua a un termomagnético de corriente alterna, ese termomagnético de corriente alterna va a botar pequeñas chispitas, o sea, pequeñas ráfagas de tensión, muy pequeñas. Y justamente eso era los 1 voltio, no era exactamente 1 voltio, inferior a 1 voltio, 0 punto y pico, que me botaban del termomagnético. A ver, no sé si se va a lograr ver. Yo tengo creo que una pizarra aquí. Ujú. Creo que esto está. No, acá está el lápiz.
Vamos a cambiar a rojo. No me permite. Ya está, no me permite escribir. Está desactivada la pizarra para esta aula. Bien, entonces lo que les indicaba es que muchas veces a manera de salida, sí, lo que hacen es conectar un interruptor termomagnético de corriente alterna en una instalación fotovoltaica de corriente continua, pero no bloquea definitivamente el circuito. Siempre hay una ligera, está saliendo un voltaje muy pequeño. Y cuando trabajamos ya con microinversores, con inversores, no se quiere llegar a ello. Tiene que ser todo o nada. ¿Ya? Entonces, por lo general, se trabaja bastante con fusibles. Y justamente son los fusibles que tienes acá. ¿Ya? Los fusibles van conectados a un portafusible y el portafusible ya hace su trabajo de abrir el sistema o cerrarlo. Se puede lograr ello. Bien, esto en cuanto a la protección de tus equipos. ¿Qué más nos da por acá el Natus? Bueno, eso es todo, ¿no? No nos habla mayor aquí. Lo que está de aquí en adelante, ya usted lo ve, por favor, con más calma. Lo que está haciendo ahí es utilizar las ecuaciones, que no son muchas, las ecuaciones descritas aquí, en esta parte, por acá, los datos que le dieron de sus cables, eh, esta expresión de aquí, esta de acá, las utiliza aquí abajo, pero ya con datos reales para hacer un dimensionamiento, ¿no? Y desde acá ya hace su cálculo, revisa la latitud, altitud, se propone acá datos, ¿no? Datos reales y en base a ello hace sus cálculos y determina, ¿no? el sistema de bombeo que va a instalar, ¿ya? Pero eso siempre es lo de arriba. Recuerda que para el sistema de bombeo, y no te olvides, era necesario considerar el recurso y la necesidad. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto de sol tienes? En base a ello calculas la electrobomba. Después, la electrobomba nos va a dar el nivel de energía que se requiere. El nivel de energía requerido, ¿no? En todo caso nuestra demanda, con ello vamos a determinar nuestro controlador y nuestro módulo de generación fotovoltaica. ¿Cuántos paneles saldrán? Si estarán conectados en serie, en paralelo, ya depende de usted, ¿sí? Ellos jóvenes, eso es lo que estamos haciendo por acá, ¿ya? Bien, les he enviado el link que me ha compartido su compañero, el egresado ya de la carrera, lo cual me imagino que muchos lo conocen, a Israel. Le pedí por favor que me facilite un catálogo de los muchos que él tiene, de los productos que están comercializando y lo que más se vende actualmente en Juliaca. Vamos a pausar la grabación ahí un rato. Aquí se tiene una electrobomba de corriente continua, obviamente. Es pequeña, es ligera, nos indica lo siguiente, a ver, es una bomba de diafragma de desplazamiento positivo de 5 cámaras, aquí adentro, 5 cámaras, temperatura máxima de líquido es 60 grados, máxima altura de succión es 1.8 metros, presión máxima es 40 MSA, conexión de tubería en pulgadas es 14, no, media mejor dicho, y 14 MNPT. El peso aproximado nos los indica acá y el voltaje de funcionamiento, que es lo más importante para nosotros, es de 24 voltios DC. El ciclo de trabajo de este motor es intermitente.
intermitente porque este motor no puede trabajar de manera continua. Si usted lo hace trabajar de manera continua, se te va a dañar. Lo más probable es que se te recaliente. ¿Ya? Se te recaliente y luego se queme o se funda, como quieras decir. Se ha quemado, se ha fundido, creo que es casi casi lo mismo, ¿ya? Que se recalienta. ¿Qué está pasando acá? Nos da la gráfica de operación de esta electrobomba, en la cual nos indica que conforme el tiempo aumenta, la temperatura del motor va a incrementar. Justamente por eso que este motor debería de funcionar de manera intermitente, es decir, de repente funciona 5 minutos, después para, después otros 5 minutos, después para, en esa situación. Ahí sí está recomendable ese trabajo. Pero si tú lo haces trabajar de manera continua, obviamente se te va a dañar, se te va a malograr. Ya le había dicho que estas bombas son especiales. Por la misma ligereza, por ser pequeños, va a ser muy difícil repararlas. Una electrobomba, por ejemplo, de 1, 2 HP, 3 HP, sí se rebobina en algunos casos. Y en algunos casos también se reemplaza la bomba completa, dependiendo del costo, ¿no? El cliente hace una evaluación de costo. ¿Qué me sale más barato? ¿Reparar o comprar otro? A veces sale más barato comprar otro. Estos son electrobombas grandes. En algunos casos se rebobina. Se rebobina por lo general cuando tú te has comprado todo un módulo de bombeo, todo un sistema de bombeo en el cual incluye la bomba. Entonces, si tú vas a buscar una bomba sola, no vas a encontrar, porque, porque el equipo, el módulo es entero, su sistema de bombeo, su sistema de transmisión y todo ello es uno solo, es compacto, es un equipo entero. Si tú le sacas una pieza, vas a tener que poner la misma pieza, pero muchas veces esa pieza no vas a encontrar en el mercado. En esas situaciones, ¿no? En esas situaciones sí, a veces se rebobina la máquina, se rebobina la bomba, ¿ya? Y por el tamaño y todo ello se presta también para hacer ese servicio. Pero sin embargo, cuando tienes cosas así como estas pequeñas, rebobinar esto ya yo creo que no es rentable, ni para quien lo va a realizar, ni para el cliente, porque el costo de la rebobinada comparado con el precio de la bomba, ahora de repente internamente ya están desgastadas sus diafragmas, o de repente por acá ya están desgastadas, ya no te da, pues, no es rentable, ¿no? Bien, por eso hay que tener mucho cuidado con estas electrobombas, no hacerlas trabajar demasiado. Si trabaja mucho, mira, estás viendo cómo por acá debería de llegar exagerando, nos dice, a los 60 grados centígrados, pero por acá pues, ya ha sobrepasado, ¿no? Ha sobrepasado los niveles de trabajo y por ende, obviamente se va a dañar. Bien, son las características que nos da esta electrobomba, que es de media, en la tubería esta de acá, esta es tubería de media, aproximadamente 13 milímetros, pero acá lo está trabajando con 14, MNPT, ¿no? Pero media, que yo entienda, en una pulgada hay 2,54 centímetros, ¿no? Y 0,24, no, 2,54 milímetros, no, 24,54 milímetros creo que hay, ¿no? Pero en base a ello, a ver, media pulgada es aproximadamente 13 y pico milímetros, media pulgada, por ahí más o menos, ¿ya? Vamos a ver el otro modelo que los he enviado. Este es un modelo, aparentemente es el mismo, pero la serie es distinta, creo. Este es de la serie 54 y este es de la serie 55, creo que era. De la serie 21, de la serie 35. Esta es la serie 35. Tiene un conector de manguera que va por acá, que es entre 5 octavos de pulgada y media pulgada. No tiene un alcance de presión máxima superior al anterior, un poquito más robusto. Bien, aquí tenemos sus niveles de trabajo a temperatura, pero también es un motor intermitente. O sea, este no trabaja continuamente. Enciende, apaga, enciende, apaga.
Eso es lo que hace este de acá, esta electrobomba, ¿ya? Las aplicaciones: bombeo solar, tratamiento de agua, equipo de destilación industrial, vehículos recreativos, servicio de bebidas, pulverización agrícola, automotor. Usted puede utilizarlo en lo que mejor, para lo que mejor necesite. No necesariamente para bombeo solar, ¿ah? No necesariamente. Para riego lo puedo utilizar. La condición es de que usted necesita 24 voltios de corriente directa. 24 voltios. Para los niveles de corriente necesarios, creo que no me lo indica aquí. Sería bueno. ¿Por qué? Porque en función de la corriente, usted ya puede determinar de cuánto va a ser tu fuente de alimentación de 24 voltios. Porque hay fuentes de alimentación de 24 voltios que sí son una cosa pequeñita. Pero el nivel de corriente no es compatible con este equipo. Este equipo deberá tener mayor corriente, mayor consumo de corriente, digamos de 2, 3, 4, 5 amperios, y en función a ello usted tiene que buscar una fuente. Ya hay que tener cuidado. Hoy, 24 voltios, dice, ¿y qué van a hacer? Le van a poner a un cargador chiquitito que tienes en tu casa de 24 voltios, no, lo va a malograr. Lo va a malograr, porque el consumo de corriente este es demasiado. Demasiado para un cargador pequeño, ¿ya? Entonces, es muy importante el nivel de corriente, que aquí no lo está dando, creo. No, corriente, temperatura tengo, y, aquí está, mira, 8 amperios. Creo que es en lo máximo es 8 amperios. Ya, entonces yo tendré que buscar una fuente que me garantice los 5 amperios, que por lo general no lo vas a encontrar como fuente. Lo que vas a tener que utilizar es una batería, ¿sí? Una batería. Lo más recomendable, una batería. Una batería lo vamos a ver. Pero si te compras una fuente chiquita, es de 24, no, ni cosquillas. Lo hará mover, pero cuando le pones carga, ahí suena. Ahí ya no funciona. ¿Ya? Bien, vamos a ver, vamos a reanudar la grabación porque he desactivado un rato. Entonces, como decíamos, es electrobomba, usted tiene que buscar el nivel de corriente que requiere. Y como ya conoce el nivel de tensión, incluso puede saber la cantidad de energía requerida por este sistema. A ello siempre hay que agregar las pérdidas. Entonces, la ficha técnica, si te das cuenta, nos da bastante información. ¿Qué es lo que va usted a hacer para el laboratorio de la clase siguiente? Me va a filtrar toda esta información que se le está entregándosele en un solo archivo, obviamente en PDF, porque acá nos ha pasado, el amigo Israel nos ha facilitado tanto manual de las electrobombas, manual de sus sistemas de bombeo, manual de sus bombas de otro tipo, ya más industriales, ¿sí? Entonces hay que ordenarlo. A un ladito me pones estas bombas de corriente continua de 24 voltios y a otro costadito me lo ponen las otras electrobombas. A otro costadito los módulos fotovoltaicos que también nos ha facilitado. Bien, acá ya tienes más datos, nos da la altura, el caudal, caudal en litros, caudal en galones y la corriente que consume en amperios. ¿No? Que como podemos ver acá, lo máximo que tengo es 4.28 amperios, ya 5 amperios dan, 5 amperios. Entonces, 5 amperios jóvenes, 5 amperios en una fuente también pequeña, sí podrías tenerlo, pero sí, en una batería, tendría que ser con una batería siempre, con una batería. Solo una batería se va a prestar para ese nivel de corriente que este está requiriendo. Tú le vas a dar un corriente inferior, no te va a funcionar al 100%, te va a dañar la fuente que tienes. Entonces, lo más recomendable es que funcione con una batería de 12 voltios. Es lo más recomendable. ¿Ya? Bien, ¿qué más tienes? Nos ha enviado un módulo fotovoltaico policristalino, su ficha técnica, la garantía, ¿no? Garantía de producto de 10 años con una potencia lineal de 25 años, 0.55% de degradación anual durante 25 años. Ya habíamos indicado que estos productos por lo general no duran pues 5 o 6 años, sino te dura 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Y eso es lo bueno en estas justamente en estas instalaciones fotovoltaicas. Claro, son caras, pero se puede recuperar, ya se puede recuperar. Si se hace un buen uso, un uso adecuado, una buena distribución de energía, puedes recuperar toda la inversión hecha. Nos indica, por ejemplo, que este es un módulo de 270 watts.
monocristalino. Y acá ocultito, ¿no? No se nota muy bien, pero ahí está. 18% de eficiencia de células. 18%. ¿Podremos verificar realmente ese 18%? Sí. Si medimos la tensión, si medimos la corriente, ¿no? Medimos la irradiancia, en función a eso podemos determinar si efectivamente cumple con lo que nos dice acá, la eficiencia. Bien, de 270 watts y yo considero que es de 55 celdas, ¿no? O células, 55 células. O si me estoy equivocando, hazme salir del error en todo caso. Bien, acá está 270 watts pico, sus especificaciones técnicas de montaje, especificaciones técnicas mecánicas de temperatura y acá tengo su curva de trabajo, ¿sí? Potencia pico, voltaje cortocircuito, el circuito abierto, que son muy importantes. Esto es bastante importante para el montaje mecánico. En función a eso usted puede hacer su estructura, ¿no? Sus puntos de apoyo donde van a ir estas células. Bien, jóvenes. Lo vamos revisando en todo caso esa información. Ahí está la información. Lo revisan. Son varios paneles. Y eso va a ser su trabajito para el día de hoy. Ojo, no es solamente copiar y pegarlos o juntarlos todos. No también que lo revise. Cada uno consta de una, de dos hojas. No supera ahí. ¿Ya? Ellos jóvenes. Ahora, para garantizar que efectivamente lo va a leer usted, la clase que venga, el día miércoles, porque es normal el miércoles, nos daremos una pequeña evaluación a manera de práctica o foro, ya les voy a avisar, pero sí de que damos una evaluación de esto, sí, eso sí se va a evaluar, bien, para que lo pueda revisar. Si no, ya lo conozco, no lo van a hacer, lo van a copiar, o uno solo lo va a copiar y les va a pasar incluso. Ese va a ser nuestro trabajo de informe para esta semana, ¿sí? Bien, no obstante, si hay algún otro informe, siempre hay que subirlo en la semana correspondiente. Listo, hasta ahí sería el avance de hoy. Tenemos 6 minutos para generar un foro y el foro lo vamos a hacer rápidamente. Sí, va a ser rápido nomás. Yo les voy a colocar acá las preguntas. A ver, son chicos de energía solar. Sí, solar. Se van a dirigir a la semana 12, 11. Aquí está 11. Entonces jalaremos un foro de aquí. Ah, no, aquí esto es del anterior. Chispas. Entonces voy a duplicar este foro de acá. Todavía no van a ingresar, yo les voy a indicar. Listo. Me iría a la configuración de este foro. Todavía no van a ingresar, ¿ah? Lo vamos a editar. De la semana 12. Restricción de acceso. Grupo B. Pregunta-respuesta. Listo. La fecha o día es 23 de diciembre. Hoy, mañana es Navidad. Desde justamente ahorita, a las 11:56. Le ponemos hasta las 12:30, ¿ya? 12:30. Listo, hasta las 12:30.
Su nombre va a ser foro. No, este es sistemas fotovoltaicos para bombeo. Bombeo solar. Entonces, primera pregunta, le pondremos ¿qué consideraciones se debe tomar en cuenta para la instalación de un, de un sistema de bombeo solar, ¿ya? Según lo visto en clase. Esa es una. Otra pregunta. ¿Cómo implementaría el sistema de protección en una instalación de sistema de bombeo solar? ¿Listo? Otra pregunta. ¿Por qué no es recomendable utilizar un dispositivo, un termomagnético, lo voy a poner ya? Un ITM, caramba. Ya ustedes conocen ITM, interruptor termomagnético, un interruptor termomagnético AC, de corriente alterna, en, en una instalación fotovoltaica de corriente directa. Todas son preguntas, ¿ya? Todas son preguntas. De acuerdo a lo que hemos hablado nomás, ¿ya? Y cómo implementaría, y está según, listo, control, según lo visto en clase. Última pregunta. ¿A cuánto equivale vale un cable de 4 milímetros cuadrados en el sistema AWG? Listo, eso nomás, jóvenes. Ya lo respondemos rápidamente, por favor. Esta no es cosas que no, todo lo que se ha hablado se está preguntando. Listo. Enviamos al foro. ¿Ya? Donde dice foro de la semana 12 continua, es para el grupo B, solamente para el grupo B. Ahí nos dirigimos, ¿ya? A ver, semana 12. En semana 12 dice laboratorio grupo solar grupo B. Laboratorio acá ingresa. La nota que saquen, jóvenes, y siempre y cuando esté relacionada con lo que hemos estado hablando, porque usted puede poner en internet, ¿no es cierto? Esto lo pones en internet. Si está relacionado con lo que se ha mencionado en clase, entonces no hay problema. Pero si tú te sales del hilo, o sea, te vas a otro lado, ¿no? Entonces ya automáticamente le ponemos cero, ¿sí? Y esa va a ser la nota que tengan en su laboratorio. Cada laboratorio tiene una nota, jóvenes. El informe y la nota de laboratorio, eso se está evaluándose. Bien, tienen creo hasta las 2:30, o sea, tienen 30 minutos para responder, que es mucho todavía, hoy mucho, 30 minutos, voy a reducir. A los compañeros de hace rato les di menos tiempo. 2:20 creo que es suficiente. Sí, a ver, editar ajustes. Vamos a reducirlo, ¿ya? 30 minutos demasiado, pues se van a aburrir. ¿Qué vamos a hacer 30 minutos? Mucho. 12:20. Ya 20 minutitos.
Y esto vea demasiado. A la siguiente va a ser menos. Por Navidad, ¿ya? Guardar cambios y mostrar. Ya, jóvenes, entonces ingresan y van respondiendo ahí. Eso sería en cuanto a la clase del día de hoy. Tengo clases, me voy al aula 204, creo que tengo con los compañeritos de tercer semestre. Nos estaríamos encontrando en todo caso, jóvenes, la semana entrante.